Muy buenas tardes, amados hermanos en Yahshua HaMashiach, en Cristo Jesús. Muy buenas tardes a ustedes, amigos que nos siguen por medio del WhatsApp, por medio del Messenger, del Facebook. Ahora estamos también en YouTube, de los diferentes correos electrónicos de otros. Bienvenidos a este nuestro programa, Tardes de reflexión con HaMashiach, con Cristo. Y oramos que bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh de los ejércitos, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de HaMashiach, estos mensajes exhorten, estos mensajes consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. Y bajo el tema ¿por qué muchos pastores llaman a la iglesia de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach, la Israel espiritual? Alabanzas al Señor. Mi alma te bendice. Ahora vamos a nuestra sección, Tu alimento diario. En el libro de Romanos, el capítulo 6, el versículo 14. Leemos en el nombre del Padre, Yahweh de los ejércitos. Leemos en el nombre del Hijo, Yahshua HaMashiach, y leemos en el nombre del glorioso Ruach Kadosh. Dice la palabra del Señor, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La Biblia, amados hermanos y amigos, establece en forma muy evidente y que no admite contradicciones que la iglesia, estoy hablando de la iglesia de Yahshua HaMashiach, no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Recordemos que Juan 1:17 nos dice que la ley, hablando del Antiguo Testamento y del antiguo pueblo de Israel, nos fue dada por medio de Moisés, pero lo que es la gracia, la fe, alabanzas al Señor, la justicia, nos fue dada por medio de la ley de Cristo. Alabanzas al Señor, que indudablemente es por fe, por gracia. Es algo inmerecido, de lo cual usted y yo tenemos que disfrutarlo, porque fue por medio y a través de la sangre preciosa que nuestro Yahshua HaMashiach derramó en ese madero. Y a su nombre gloria. Alabanzas al Señor. Les decía que no existe ninguna duda, incluso para aquellos que han acuñado su frase favorita: diezmos y primicias. Primicias y diezmos. Y no voy a hacerme o hacer referencia al tema del diezmo, puesto que ya hace un tiempo atrás estuvimos ministrando como unos 12, 13 capítulos acerca de la verdad del diezmo. Yo tengo una pregunta para este alimento diario. ¿Es correcto celebrar la fiesta de las primicias en la iglesia? Alabanzas al Señor, mi alma te alaba. Bendito seas para siempre. Les decía
que no existe ninguna duda, incluso para aquellos que han o que se han apropiado de esa frase que dice, y siempre al principio de años, las iglesias acostumbran a hacer la famosa fiesta de las primicias. Y esto, indudablemente, no hace parte de la gracia, no hace parte de la ley de Hamasía, sino que pertenecen a la ley. Y que todos los que dependen de las obras de la ley, el diezmo, están bajo maldición. Léase por favor Gálatas, desde el capítulo 3, hágale incidencia, hágale énfasis del versículo 9 al 16, 17. Alabanzas al Señor. Los comerciantes de la fe, los que están haciendo mercadería de vosotros, como dice la palabra del Señor, usted lo puede observar, leer en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3. Ahí recalca y dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, o sea, judaizando a la iglesia. Estos son los que manipulan la fe de aquellos que han descuidado el estudio de la palabra de Yahweh Dios. Hay que investigar, amados hermanos. Tenemos que profundizar en las escrituras. Ahí vamos a encontrar respuestas de muchas de nuestras preguntas. Estos son los que manipulan la fe de aquellos que han descuidado el estudio de la Bará Tanakh, con el fin de obtener ganancias ilícitas. Y esto indudablemente ofende al Señor. Y sabe qué, amado hermano, usted que me está escuchando, y si usted es un pastor que practica este rito de primicias en sus iglesias, esto desprestigia el evangelio, razón por la cual muchas personas no quieren saber nada de las iglesias cristianas. Es irrebatible que las primicias corresponden a la ley. Inclusive es una de las 7 fiestas solemnes que Yahweh ordenó al pueblo de Israel celebrar. Y esto se hacía no en forma semanal, ni quincenal, ni en forma mensual. Esto se hacía una vez al año. Pastor, ¿dónde encontramos eso? Esto lo encontramos en la ley de Moisés. Léase Levíticos capítulo 23 del 9 al 14. Por favor, corrobore. Muchas de las citas que yo doy, pues le oramos al Ruach HaKadosh que cuando vengan esas citas al espíritu, a la mente del predicador, obviamente tenemos que creer de que el Espíritu Santo está inspirando el mensaje, pero es bueno, así como los hermanos de Bereba, cuando Pablo iba a predicar, que nosotros corroboremos las escrituras para que no aprendamos errores. Alabanzas al Señor, mi alma te alaba. Yahweh, Dios, mandó a Israel dividir su calendario anual en 7 fiestas solemnes. Y en este punto, también el creyente pensante se pregunta por qué, si esa fiesta debía celebrarse una vez al año, hoy entonces se acostumbra a hacerlo mes por mes, conocida como diezmos y primicias. Pero aún para la persona que lee así superficialmente las cosas, esto le va a resultar algo como que no coordina, como que es incoherente. Y más aún una irreverencia. ¿Sabe por qué? Por el comercio en que han transformado a esa fiesta solemne en el día de hoy. Porque si usted y yo leemos, aunque sea una sola vez, y ojalá usted lo
lo lea y lo tome como tarea en el día de hoy, leámonos el capítulo 23 de Levíticos despacio, con entendimiento. Entonces tendremos que admitir que todo lo que se realiza en el día de hoy, en muchas iglesias, yo no digo que en todas, no es nada más que una burda parodia que ni tan siquiera se asemeja a la ordenanza divina que el Señor estableció para que el pueblo de Israel la realizara una sola vez al año. Y entonces la han transformado además en un simple medio de ingresos. ¡Qué tristeza! En Levíticos capítulo 23, le voy a adelantar un poquitico, en el versículo 2, habla a los hijos de Israel. Nosotros, la iglesia de Yahshua HaMashiach, somos hijos de Yahweh. Somos hijos por gracia. Somos injertados a la vid. Somos un pueblo gentil. No tenemos el ADN de los judíos. No somos descendientes de la tribu de Leví. Usted tiene que entender eso. Mire, Levíticos 23:2 habla a los hijos de Israel. Nosotros en la iglesia somos hijos de Yahweh, no de Israel. Primera de Juan, creo que el capítulo 3, sí, el versículo 2, ahí dice, ahora somos hijos de Yahweh. Y como no estamos bajo la ley, tampoco entonces nos circuncidamos, ni guardamos el Shabbat, como ninguna de esas fiestas solemnes que ordena la ley antigua. Ahora, lo inmoral de todo esto queda de manifiesto de una forma muy evidente al ver que omiten sin ningún prejuicio el resto de las otras 7 fiestas solemnes para incluirlas en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ninguna de ellas les va a producir algún beneficio económico. Y le estoy hablando de la Pascua, de los panes sin levaduras, la fiesta de Pentecostés, las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Una pregunta, entonces, si se está exigiendo fiesta de primicias y diezmos, entonces circuncidemos a todos los hermanos, guardemos el Shabbat, etcétera, etcétera. Esto deja claro cuál es su verdadero propósito para manipular la fe de los más débiles, para hablar sin ningún temor de Yahweh Dios, de los diezmos y primicias todos los meses del año. Para la iglesia, acuérdese, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna parte de la escritura es un requisito para nuestra salvación el tener que diezmar. Los diezmos eran para el antiguo pueblo de Israel. Alabanzas al Señor. Y ahora, hermanos, comencemos con nuestro tema. ¿Por qué muchos pastores llaman a la iglesia la Israel espiritual? Alabanzas al Señor. Esta expresión, Israel espiritual, es muy antigua y proviene de la falta de fe de los líderes religiosos de esa época, cuando nadie creía posible que Yahweh cumpliría con las promesas hechas a Israel de regresar a su tierra después de tantos siglos de destierro. Porque recuerden que los judíos fueron desterrados a diferentes partes del planeta Tierra.
Y entonces había una promesa de parte de Yahweh para formar en un día una nación. Isaías en el capítulo 66, el versículo 8, ¿quién oyó cosa semejante? En otras palabras, esto es una locura. ¿Quién vio tal cosa? A nosotros nos tocó ver esa cosa. ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz. Alabanzas al Señor. Y amados hermanos en Yahshua HaMashiach y amigos, antes de la Segunda Guerra Mundial, ni los líderes religiosos que conocían las profecías creían que Yahweh pudiera traer de regreso a los judíos a su tierra. Y fueron ellos los que comenzaron a espiritualizar las profecías sobre Israel y aplicarlas a la iglesia, diciendo de forma errónea, por falta de fe, por desconfianza en Yahweh Dios, que la iglesia era la Israel espiritual. Alabanzas al Señor. Yahweh lo había dicho en su palabra. Váyese por favor a Isaías capítulo 11 del versículo 11 y 12. También podemos revisar Jeremías capítulo 32 versículo 37 cuando dice: he aquí yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. También lo podemos ver en la cita que leímos ahora de Isaías 66 versículo 8. Alabanzas al Señor. ¿Sabe algo, amado hermano y amigo que me escucha en estas tardes de reflexión con HaMashiach? Humanamente se veía imposible que se pudiera cumplir con Israel todas las profecías que el Señor había anunciado. Así que los eruditos, los estudiantes de la Tanaj, de la Biblia, alabanzas al Señor, debido a su falta de fe, de visión, de profundizar más en las escrituras, entonces comenzaron a llamar a la iglesia la Israel espiritual. Esta definición ha causado mucho daño a la iglesia, porque entonces se han introducido forzadamente elementos contrarios a la verdadera doctrina de Yahshua HaMashiach, la doctrina cristiana. Y ha sido como una forma de judaizar el cristianismo. Lamentablemente, este pensamiento ha seguido latente en algunos líderes cristianos que no tienen gran conocimiento de las escrituras. Israel, por sobre toda predicción humana, el 14 de mayo de 1948 asombró al mundo, asombró a los escépticos. ¿Sabe por qué? Porque en un solo día nació una nación, se constituyó como nación, después de un destierro de casi 2000 años, tal como lo había anunciado Yahweh en su palabra. Pero los que no tienen gran dominio de las escrituras no han querido rendirse ante este hecho que ya fue consumado, y todavía continúan judaizando a la iglesia con esa definición errónea, antitanaj, antibíblica de llamar a la iglesia la Israel espiritual.
Amado hermano, pastor, no sigamos engañando a la iglesia de Yahshua HaMashiach. Y si el día de mañana estamos vivos y Yahshua HaMashiach no ha regresado hoy en el glorioso arrebatamiento y por su iglesia, continuaremos con este extraordinario tema. Tu amigo, servidor, prisionero de Yahshua HaMashiach, pastor y evangelista por la gracia de Yahweh Dios, Jorge de HaMashiach. Y recuerden, amados hermanos y amigos, a Jesucristo, a Yahshua HaMashiach, sea toda la gloria. El fin se acerca. Y Yahshua HaMashiach viene ya. Amén, amén y amén.